Buenas. Hoy os voy a hablar de otro apartado de la combinatoria, que son las combinaciones. Aquí lo tenemos escrito. Antes de comenzar con las combinaciones, es recomendable que hayáis visto el vídeo en el que hablaba de las variaciones y de las permutaciones. De todos modos, voy a hacer un muy breve repaso, ¿vale? Para que recordemos que a la hora de afrontar un problema de combinatoria, pues en principio teníamos que hacernos dos preguntas, que era lo primero era si importaba el orden, ¿vale? Es lo que hemos trabajado hasta ahora. Siempre que importa el orden, pues se podían dar dos casos, o que se pudiera repetir los elementos, o que no se pudieran repetir. Si se podían repetir era una variación con repetición, y si no se podían repetir era una variación, ¿vale? Pues aquí dentro de la variación también teníamos dos casos. Si el número de elementos para elegir era mayor que el número de casillas que tengo para poner, pues entonces estábamos ante una variación de m elementos cogido de n en n. Pero sin embargo, si el número de elementos era igual, pues esto le llamábamos permutación de n elementos, o de m, que es lo mismo, se suele poner n. Bueno, pues para recordar un poco la permutación, la voy a recordar con algún ejemplo, porque la permutación la vamos a tener que usar para entender las combinaciones, que es lo que voy a explicar hoy. Bueno, pues tenemos aquí un ejemplo, el ejercicio 7 donde vamos a ver que realmente es una permutación y qué características tienen las permutaciones. Bueno, aquí me dice que quiero pintar una diana como la de la figura, que tiene tres arcos, ¿vale? Tiene tres, hay que pintar el del centro, el del medio y el más exterior, con tres colores distintos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos hacemos las preguntas de siempre. ¿Importa el orden? Sí importa, porque depende de dónde coloquemos cada color, cambiará la configuración de la diana. Y además, no se podrán repetir, porque tengo tres colores para tres sitios y no se pueden repetir. Por lo tanto, como importa el orden y no se pueden repetir, pues estaríamos por este camino. Y además, coincide que el número de colores que tengo para elegir coincide con el número de lugares para pintar. Digamos, poniéndolo esquemáticamente, en la cajita hay tres, esto digamos sería el aro exterior, el aro en medio y el aro del centro, y aquí en cada uno de estos tendría que colocar pues los tres colores. Coincide que el m es igual al n, el m es igual al n, es igual al 3. Por lo tanto, estamos ante, importa el orden, no se puede repetir, m es igual a n, estamos ante una permutación con n igual a 3. La permutación realmente lo que hace es ver de cuántas maneras posibles puedo colocar yo los tres colores. Vamos a suponer que los tres colores son A, B y C. Y los tres anillos serían, ya digo, el del centro, el del medio y el exterior. Pues entonces la permutación yo lo hago, me sé la fórmula, es el 3 factorial, es 3 por 2, que es igual a 6. Pues este 6 realmente, ¿qué es lo que representa? Este 6 representa de cuántas maneras diferentes puedo colocar yo los tres colores en tres casillas. Y en este caso concreto vamos incluso a ponerlo explícitamente. Vamos a poner esas 6 posibilidades, cuáles son. Aquí hemos calculado cuántas, pero vamos a ver cuáles son. Pues serían pues las 6 maneras posibles en las que puedo colocar yo los tres colores A, B y C. Sería el A con el B y con el C, el A con el C y con el B, el A con el B y con el C, el A con el C y con el B, el A con el B y con el C, el A con el C y con el B. Estas 6 son estas 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Estas 6 posibilidades son estas 6. Esto es importante porque luego en las combinaciones vamos a observar que, como el orden no me importa, porque en las combinaciones, ya lo tengo aquí puesto, la diferencia entre las combinaciones y las variaciones y las permutaciones, pues que en las combinaciones no importa el orden. Es decir, para mí el coger ABC, ACB, BAC, CAB, BCA y CBA, todas van a ser las mismas, porque cojo los mismos tres. Entonces me va a resultar interesante saber de cuántas maneras voy a poder yo coger tres elementos, o 4, o 5, o 2, ¿vale? Porque realmente esto van a ser las permutaciones.
Todas estas, para mí, insisto, si no me importa el orden, son todas una. Estas 6 pasan a ser una. ¿Vale? ¿Por qué? Porque había 3. Bueno, vamos a... Una vez hecho este pequeño recordatorio sobre las permutaciones, vamos a entrar con algunos ejemplos simples de combinaciones. Bueno, ya os digo que lo más importante de la combinación es recordar esto, que la combinación no va a importar el orden y no se pueden repetir. Entonces, nos vamos a centrar en estos dos problemas que tenemos aquí ahora y vamos a hacernos las preguntas de siempre. Dice, ¿cuántos apretones de mano se darán 6 amigos que se encuentran? Se supone que estos 6 amigos pues van a darse la mano todos con todos. Entonces, bueno, pues tú en principio dices, bueno, 6 amigos, cada uno se la da a los 5 anteriores, pues 6 por 5. ¿Vale? Se comportaría, digamos, en principio, si no lo pienso bien, se comportaría como una variación. ¿Vale? Pero observar que no es una variación, porque aquí no importa el orden. ¿Por qué no importa el orden? Porque si Juan le da la mano a Pedro, es lo mismo que si Pedro le da la mano a Juan. Yo no puedo contar que se da la mano Pedro con Juan una vez y Juan con Pedro 2 veces, porque realmente se han dado la mano una vez. Entonces aquí, pues, no importa el orden. ¿Vale? Insisto, porque si una persona le da la mano a la otra, al cambiar el orden, no aumenta otra posibilidad. Aquí tendríamos, vamos a considerar el M, el número de personas a elegir, como son 6 amigos, serían 6, y el N es el número de casillas. El número de casillas, por cada apretón de mano, se dan la mano 2 personas, por lo tanto el N es igual a 2. El N es igual a 2. M6, N es 2. Pero importante que no importa el orden, insisto, porque si Juan le da la mano a Antonio y Antonio le da la mano a Juan, aquí no puedo contar a 2, tengo que contar una. ¿De acuerdo? Entonces estamos ante una combinación. Bueno, pues, ¿cómo se hace la combinación? Fijaros que una combinación es lo mismo que una variación, pero tengo que dividir entre el número de formas que puedo poner n elementos que equivale a una permutación. Es decir, yo digo, bueno, cada uno de los 6 amigos le tiene que dar la mano a 5 de ellos. Pues 6 por 5, 30. Pero es que resulta que, como yo aquí he contado cada apretón de manos por 2, porque esto es lo mismo que una variación de 6 elementos cogidos de 2 en 2. ¿Vale? Pero yo aquí estoy contando 30 apretones cuando realmente va a haber solo 15, porque cada apretón de mano lo estoy contando doble. Pues realmente yo aquí tengo, el resultado sería 30 entre 2, que es 15. Porque al no importar el orden, tengo que dividir entre las permutaciones de 2 elementos, que es lo que estaba intentando explicar antes. De hecho, las permutaciones de 3, en este caso es más sencillo, hago las permutaciones de 2. En definitiva, estamos ante una... Bueno, esto obviamente las permutaciones de 2 elementos es 2 por 1, que es 2, porque 2 elementos se pueden colocar de 2 maneras distintas solamente. En el caso de 3 eran 6. Pues entonces vamos a empezar a dar ya la definición de la combinación. Nosotros leemos nuestro problema, decimos el M es 6, el N es 2. Como no importa el orden, estamos ante una combinación de 6 elementos cogidos de 2 en 2. Esto yo lo calculo y es 30, que son todos los apretones que se dan, contándolo doble, dividido entre 2. ¿Vale? Y observamos que la combinación es justamente una variación de 6 elementos cogidos de 2 en 2, pero esta variación la tendré que dividir para no contar doble cada apretón de mano entre las permutaciones de 2 elementos. Pues de aquí ya voy a sacar la fórmula. La voy a sacar genérica, luego la comprobaremos en el caso de abajo, pero una combinación de m elementos cogidos de n en n es lo mismo que una variación de m elementos cogido de n en n, pero lo tenemos que dividir entre la permutación de n elementos. Esta es la fórmula. Si yo esto lo hago con números, al final te queda la siguiente expresión, te queda m factorial partido por n factorial por m menos n factorial. Y esta es esta fórmula. El m factorial es este número de arriba
Y el n factorial por el m menos n factorial es este número de abajo. Aquí lo podríamos comprobar. ¿Vale? M factorial, como son 6, pues sería 6 factorial. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El n factorial, como son 2, es 2 por 1. Y el m menos n factorial es 6 menos 2 factorial, que son 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Y aquí empiezo a tachar 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Y al final me queda 6 por 5 entre 2, que es esto de aquí. 6 por 5, 30, entre 2, 15. Vale, bueno, esta deducción por ahora no la voy a explicar mucho porque cuando haga un vídeo sobre números combinatorios, pues me meteré más un poco en lo que es el cálculo. Ahora mismo prefiero centrarme en la idea. Bueno, pues vamos a ver el caso de abajo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos de una carrera de 8 corredores, suponemos que los 8 corredores son A, B, C, D, E, F, G y H, se clasifican los 3 primeros. Para la siguiente ronda, los 3 primeros, me da igual el orden, ¿vale? Solamente los 3 que lleguen primero se clasifican. Me da igual quedar primero que segundo que tercero, que me voy a clasificar de todos modos para la siguiente ronda. Y me pregunta cuántas configuraciones posibles hay para esta clasificación. Pues yo siempre la primera pregunta que me hago es, ¿importa el orden? Bueno, antes voy a poner el M, ¿no? El M, ¿cuál es el número de individuos que puedo poner en cada casilla? Bueno, como hay 8 corredores, pues el M es 8. ¿Y cuáles son el número de huecos que voy a tener que rellenar? Como se clasifican los 3 primeros, pues tendré que decir los nombres de los 3, es decir, N igual a 3. Ahora, ¿importa el orden en los que elijo estos 3 elementos? Estas 3 personas. No importa el orden, insisto, porque a mí me da igual que quede primero A, B y C, o que quede primero B, segundo A, tercero C, o que quede primero C, segundo B y tercero A. En todos los casos se van a clasificar los 3. Entonces el orden no importa. Como no importa el orden, estamos ante una combinación de 8 elementos cogidos de 3 en 3. A veces el 3 te lo pondré arriba o a veces abajo, ¿eh? Es indiferente. Pues bueno, ya digo, yo esto, como yo ya me sé la fórmula, pues yo sé que la combinación equivale a 8 factorial partido por 3 factorial, que es el n, por 8 menos 3 factorial. ¿Vale? 8 factorial es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. El 3 factorial es 3 por 2, por 1. Los 1 no hace falta ponerlo. 8 menos 3 es 5 y 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Estos siempre se me van ahí. 5, 4, 3, 2 y 1 se me van ahí con esto de aquí. Y me va a quedar 8 por 7 por 6. Dividido entre 3 por 2 por 1, que es 3 por 2. Fíjate que 3 por 2 es lo mismo que 6. Y 7 por 8, 56. 56 posibles configuraciones hay para que se clasifiquen 3 corredores de 8. ¿Vale? Y bueno, el razonamiento aquí es el mismo, ¿no? Recordemos que la combinación de 8 elementos cogidos de 3 en 3 es lo mismo que una variación de 8 3, pero lo tengo que dividir entre las permutaciones de 3 elementos. ¿Por qué divido entre las permutaciones de 3 elementos? Que obviamente son 6. Pues divido porque para cada elección de 3 corredores me van a aparecer 6 diferentes. Y yo no quiero 6, yo quiero una. ¿Vale? ¿Cuáles son las 6 diferentes? Pues las que hemos visto en el ejemplo aquí anterior, ¿no? Las 6 diferentes serían este. Si el corredor ABC queda primero A, segundo B, tercero C. Primero A, segundo C, tercero B. Primero B, tercero A, segundo A, tercero C. O sea, todas estas posibles configuraciones en las que los corredores A, B y C quedan en los 3 primeros son la misma. Entonces yo por eso, estas 6 posibilidades, yo las quiero convertir en una. Por eso yo aquí divido entre 6. Estas variaciones me quedan multiplicadas por 6, por eso tengo que dividir. La diferencia entre que importe el orden o que no importe el orden es dividir por las permutaciones o no dividir. Ya digo que todo esto realmente, a la hora de hacer los problemas, no hay que entenderlo con tanto detalle.
Realmente tú localizas si importa el orden, si no, y bueno, la repetición, la no repetición y si el m es igual al n, y vamos a sacar con la fórmula todos los resultados. Bueno, pues al final en nuestra mente debemos de tener un poco el siguiente esquema. El siguiente esquema a la hora de abordar un problema de este tipo. Primero me voy a preguntar si importa el orden. Por lo tanto, puedo obtener dos respuestas, o que importa el orden o que no importa el orden. Si no importa el orden, bueno, vamos a suponer que tenemos m elementos y las agrupaciones son de n en n. Si no importa el orden, aquí no hay que pensar mucho, siempre va a ser una combinación. ¿Vale? Si importa el orden, me tengo que volver a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si se pueden repetir o si no. Repetición o no repetición. ¿Que hay repetición? ¿Vale? Pues eso ya sabemos que es una variación con repetición de m elementos cogidos de n en n. Que ya sabemos que seguía la fórmula m elevado a n. ¿Que no hay repetición? Pues me voy a preguntar si el m es más grande que el n o si el m es igual al n. Si el m es más grande que el n, pues estamos ante una variación de m elementos cogidos de n en n. Os recuerdo que era m por m menos 1, así hasta m menos n más 1. ¿Que el m es igual al n? Pues nos encontrábamos con una permutación de n elementos, que era igual a n factorial. ¿Vale? Pues este va a ser el esquema que voy a seguir para hacer los problemas que vamos a tratar ahora. Primero me pregunto si importa el orden, si no. Si importa el orden, veo si se pueden repetir. Y si no se pueden repetir, veo si el m es igual al n o es distinto. Y ya determino uno de estos caminos. ¿Que no importa el orden? Pues del tirón es una combinación. Bueno, pues vamos a pasar a esta lista de ejercicios, que también es del libro de Anaya. Vale, aquí en este ejercicio primero me da las posibles respuestas que tengo para elegir, pero nosotros no nos vamos a fijar en eso, ¿no? Simplemente nos vamos a centrar directamente en el problema y vamos a ver de qué tipo es haciendo las preguntas. Por tanto, me voy a ir aquí y vamos a abrir un poco de hueco. Bueno, el primero dice: palabras de 8 letras. Primero vamos a sacar el m, luego el n, luego si importa el orden o si no, luego si se repite o si no, y luego si es m igual a n o si no. Primero, palabras de 8 letras con o sin sentido que se pueden hacer con las letras pelícano. Primero, el m. El m es el número de posibles letras que tengo para elegir. Como hay 8 letras, pues hay 8. El n es el número de casillas que tengo que rellenar. Como la palabra tiene que ser de 8 letras, pues también va a ser 8. ¿Vale? Ahora, el orden. ¿Importa el orden? Obviamente sí importa el orden, porque si yo en una palabra cambio el orden de las letras, ya la palabra cambia. Por lo tanto, sí importa el orden. ¿Se pueden repetir las letras? Como las 8 letras son distintas, pues no se pueden repetir. Por lo tanto, estamos ante me importa el orden, no se pueden repetir y el m es igual al n. Siguiendo el esquema de antes, esto es una permutación de 8 elementos. Esto sería igual a 8 factorial. ¿Vale? No voy a hacer este cálculo. Este sería el A. El B, bueno, además observamos que esta opción tiene que estar aquí, ¿no? ¿Vale? Sería esta permutación de 8 elementos. El B, posibles parejas que se pueden formar para jugar un torneo de ajedrez entre 8 personas. Pues lo mismo. El M, ¿cuál es? Como hay 8 personas, pues el 8. El N, como tengo que formar parejas, la cajita será de 2 posiciones. El N es 2. Ahora, importa el orden. Cuando yo elija 2 personas en la cajita, por ejemplo, Ana con María, ¿me importará el orden a la hora de establecer un enfrentamiento? Ana, María
¿Es lo mismo que María y Ana? Sí, es lo mismo, ¿no? Porque yo quiero emparejarlas, el orden me da igual. No puedo contar Ana María con una partida de ajedrez y Mariana como otra, porque es la misma. Por lo tanto, orden, no importa el orden. Por lo tanto, ya estamos ante una combinación. Siempre que no importa el orden es una combinación de 8 elementos cogidos de 2 en 2. Esto sería 8 factorial partido por 2 factorial por 6 factorial. Ya no lo desarrollo tanto, el 6 factorial se va con el 8 factorial y me queda 8 por 7 arriba, entre 2. 8 entre 2 son 4, 4 por 7, 28 partidos. Pues 28 partidos tendremos que organizar. Apartado C. Tenemos números de 2 cifras que se pueden formar con estos dígitos. Pues lo mismo pensamos. El M, como hay 8 dígitos distintos, 8. El N, como me pide número de 2 cifras, pues es 2. Ahora, ¿importa el orden? Si yo invierto el orden de las cifras en un número, el número cambia. Claro que sí, no es lo mismo el 23 que el 32. Así que sí importa el orden. Como importa el orden, estamos ante una variación. ¿Se pueden repetir? Repetición. Aquí no me dice que yo no pueda repetir el dígito, puedo poner el 11 o el 22, por lo tanto sí. Así que estamos ante una variación con repetición de 8 elementos cogidos de 2 en 2. Es 8 elevado a 2, que son 64. ¿Vale? Apartado D. El apartado de posibles formas de dar el primer y el segundo premio de un concurso literario a 8 participantes. Pues lo mismo. 8 participantes, M es 8. Vamos a dar 2 premios, pues el N es igual a 2. ¿Importa el orden? Claro que sí, no es lo mismo que te den el primer premio que el segundo. No es lo mismo el primer premio a Juan y el segundo a María que el primer premio a María y el segundo a Juan. Así que el orden sí que importa. Ya sabemos que estamos ante una variación. ¿Se pueden repetir? Repetición. No, porque una misma persona no puede recibir primer y segundo premio. Si Juan recibe el primero, ya el segundo tiene que ser otro. No se pueden repetir en las dos casillas, no se puede repetir el mismo nombre, por lo tanto repetición no. Estamos entonces ante una variación sin repetición ordinaria de 8 elementos cogidos de 2 en 2. ¿Vale? En este caso no voy a hacer ya la fórmula. Y vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio tenemos 8 problemas muy parecidos y me preguntan de cuántas maneras se puede hacer. Pues vamos, lo mismo, ¿no? Vamos a poner aquí el apartado A. Dice, 3 chicos van a comprarse un polo, cada uno a una heladería, en la que hay 6 clases de polo. ¿Vale? Como hay 6 clases de polo, pues tendremos para elegir 6 posibilidades, el M6. Y como son 3 los chicos que se van a comprar el polo, digamos la cajita tendría que ser de 3, ¿no? Primer chico, segundo chico, tercer chico, y aquí tendría que poner uno de los 6 tipos de polo. El N sería 3. Y ahora me pregunto lo mismo. Orden. ¿Importa el orden? Hombre, sí importa. Porque si está la casilla de Juan, está de Pedro y está de Alfonso, pues no es lo mismo que Juan se tome el helado de fresa que se lo tome Alfonso. No se puede cambiar. Así que el orden sí que importa. Estamos ante una variación. ¿Se puede repetir? Repetición. No hay ningún problema en que 2 niños cojan el mismo sabor, así que sí que se puede repetir. Por lo tanto, estamos ante una variación con repetición de 6 elementos cogidos de 3 en 3. Apartado B. 6 chicos van a comprarse un polo cada uno a una heladería en la que hay 3 clases de polos. Vale, ahora tenemos 3 clases de polos y tenemos 6 chicos. Pues bueno, de manera análoga, en este caso el M es igual a 3, porque hay 3 clases de polos, y el N, que es el número de casillas que tengo que rellenar, es 6, porque habrá 6 chicos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces, en este caso se puede repetir, una variación con repetición también. El orden importa, se pueden repetir, es igual, lo único que pasa que
vamos a tener 3 helados para elegir y 6 casillas para rellenar. Pero es parecido a este. Apartado C. Repartir 3 polos distintos entre 6 chicos. ¿Vale? Tenemos 3 polos distintos, pero se lo tenemos que dar a 6 chicos. Entonces, ¿en qué condiciones estaríamos? Tendríamos 3 polos, serían las 3 casillas, el polo 1, el polo 2, el polo 3, y en cada una de estas casillas tendría que elegir alguno de los 6 chicos. Obviamente, como los polos son distintos, sí importa el orden, porque no es lo mismo darle el polo de fresa a uno y el de limón al otro que al revés. Entonces tendríamos que el M es 6, porque hay 6 posibles chicos para cada polo. El N es 3, porque hay 3 polos a repartir. ¿Importa el orden? Sí. ¿Por qué? Porque los polos son distintos. Por lo que he explicado antes. ¿Se pueden repetir? No, porque yo no le voy a dar, si el polo de limón se lo doy a Juan, no le voy a dar el de fresa también a Juan, así que no se pueden repetir. Si importa el orden, no se puede repetir, estamos ante una variación ordinaria, en la cual tenemos 6 elementos para elegir, cogidos de 3 en 3. Seguimos con el apartado D. Por aquí. Repartir 3 polos iguales entre 6 chicos. 3 polos iguales entre 6 chicos. Pues aquí ya me planteo lo primero. Bueno, el M es, como los polos son iguales, yo tendré que elegir el número de chicos entre 6. El M será igual a 6. Y tendré que elegir 3 de ellos. Pues el N es igual a 3. ¿Vale? Tendré que elegir 3 de estos 6. O sea que las agrupaciones serán de 3 porque hay 3 polos. Primero, el orden. ¿Me importa el orden? Si yo, por ejemplo, elijo a Pedro, Antonio y a Juan, y le voy a dar un polo a cada uno. ¿Me importa el orden si elijo Pedro, Antonio, Juan o Juan, Antonio, Pedro, por ejemplo? No me importa el orden, porque como los polos son iguales, yo tengo 3 polos de fresa. Igualmente los 3 van a recibir un polo de fresa, así que me da igual el orden en las que voy a elegir a los chicos. Por lo tanto, el orden no importa. Esto implica que ya es una combinación. Es una combinación. ¿Cuántos chicos tengo para elegir para darle los polos? 6, pues una combinación de 6 elementos cogidos de 3 en 3. Que sería 6 factorial entre 3 factorial por 3 factorial. ¿Vale? Eso sería 6 por 5 por 4 y 3 por 2. 3 por 2 se va con el 6 y 5 por 4 da 20. ¿Vale? Apartado E. Un chico escoge 3 polos entre 6 distintos. Tenemos un chico, tenemos 6 polos distintos, pues el M es igual a 6 y el N es igual a 3. ¿Vale? Y la misma persona va a elegir 3 polos entre 6 distintos. ¿Importa el orden? ¿Sí o no? ¿Vale? Yo elijo 3 polos entre 6 distintos. Elijo el de fresa, el de limón y el de naranja, por ejemplo. ¿Me importa el orden en el que yo he elegido teniendo en cuenta que yo me voy a llevar los 3 polos? Pues no importa. ¿Vale? Los 3 sabores van a ser los mismos. Yo me voy a llevar mis 3 polos y me da igual el orden en el que los he elegido. Por lo tanto, el orden no importa. Esto implica que estamos también ante una combinación. ¿Cuántos polos tenía para elegir? 6. Pues de 6 elementos cogidos de 3 en 3. ¿Vale? Es la misma que la de arriba, así que no la voy a repetir. Apartado F. Un chico escoge 3 polos entre 6 iguales. Yo tengo 6 polos de fresa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo que elegir 3 de ahí. ¿De cuántas maneras posibles, cuántas configuraciones diferentes hay de esa elección? Si los 6 polos son iguales. Esta tiene un poquito de trampa, ¿vale? Porque si los 6 polos son iguales, yo solamente lo puedo elegir de una manera. Yo tengo 6 polos de fresa, de fresa, de fresa, de fresa, de fresa y de fresa. Y elijo 3. Me da igual los que elija, que siempre voy a tener la misma elección. Mi cajita va a ser de 3, pero siempre voy a elegir 3 de fresa, porque es que no hay otra posibilidad. Solamente tengo helados de fresa. Por lo tanto, aquí no hay que entrarse en mucha historia. Esto hay una única posibilidad.
Bueno, espero que con estos ejemplos haya quedado más o menos claro, y es importante que nos acostumbremos a elegir este esquema. Vamos, si importa el orden, si no, si se repite, si no, y vamos a llegar rápidamente a la solución. También recordaros que hay veces que esto no se puede resolver de esta manera. Hay problemas de combinatoria que no se adaptan a ninguna de estas opciones. Y eso lo trabajaremos en el siguiente vídeo.